Hola, vamos a impartir ahora la clase online del 17 de marzo para los 4 grupos de práctica simultáneamente porque las prácticas son las mismas. Entonces podéis ir al campus virtual y en el campus virtual tenéis la práctica número 7. Entonces yo voy a seguir aquí la práctica número 7. Vamos a ver de qué va esta práctica número 7. Bien, en esta práctica número 7 nosotros vamos a ver cómo se puede calcular una nueva variable a partir de las anteriores. Y también vamos a ver algunos repasos de cuestiones anteriores. Empezamos con el archivo que vamos a utilizar. El archivo que vamos a utilizar es el obesidad. Esperaros que ponga en negro. Vamos a ver. Obesidad. .rdata. Este archivo obesidad.rdata lo tenéis en el campus virtual, en la base de datos, en la carpeta base de datos, y nos muestra lo siguiente. Es a un grupo de mujeres que sufren obesidad a las que se les somete a un régimen de ejercicio físico durante un total de 12 semanas. Este ejercicio físico se sigue mediante dos métodos de entrenamiento. Un método de entrenamiento que es el A y otro método de entrenamiento que es el método B. Bien, ya tenemos los dos métodos. Bien, queremos analizar cuánto de efectivos son estos dos métodos de entrenamiento en dichas mujeres. Para ello se le va a hacer lo siguiente. Estas mujeres van a recorrer una distancia de 20 metros. Bien, y se va a medir el tiempo que tardan en recorrer esa distancia antes de realizar la prueba física y antes de realizar el entrenamiento y después de realizar el entrenamiento, ¿vale? Entonces le vamos a medir el tiempo antes de realizar el entrenamiento y el tiempo después de realizar el entrenamiento. Estos tipos de experimentos es bastante común en la actividad física y en el deporte y se suelen llamar experimentos before-after. Bien, ¿por qué before after? Porque nosotros lo que vamos a hacer es una intervención, en este caso llevar a cabo un entrenamiento que puede ser del tipo A o del tipo B, eso no nos importa, y nosotros vamos a medir cómo afecta esta intervención, que en este caso es el entrenamiento, a el tiempo que una mujer tarda en recorrer los 20 metros. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es, vosotros vais al campo virtual, os descargáis el archivo obesidad.rdata y ahora vamos a empezar a trabajar con él. Bien, este archivo obesidad.rdata no es necesario importarlo porque ya está en la extensión de R, ya es un archivo R y lo único que vamos a hacer va a ser cargarlo. Entonces decimos datos, cargar conjunto de datos y aquí tenemos el archivo obesidad. Entonces lo seleccionamos, le damos a abrir y lo visualizamos. Entonces aquí tenemos el archivo. Entonces vemos que tenemos un total de 26 mujeres. Estas 26 mujeres se le asignan aleatoriamente un tipo de entrenamiento, o bien el A o bien el B, y se mide el tiempo antes de realizar el entrenamiento, antes de realizar la intervención y el tiempo después de realizar la intervención. Este tiempo, repito, es el tiempo que una mujer tarda en recorrer una distancia de 20 metros. Pues bien, vamos a ver qué más nos pide la práctica. Ahora la práctica nos dice que diseñemos una variable que nos cuantifique la mejora en el tiempo en segundos en recorrer los 20 metros. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a calcular una nueva variable. Entonces, esta nueva variable es la diferencia, que vamos a llamar diferencia, y es igual al tiempo en recorrer los 20 metros después menos el tiempo en recorrer los 20 metros antes, ¿vale? Before. Bien, entonces decimos datos, modificar variables del conjunto de datos, calcular una nueva variable. Repito, datos,
modificar variables del conjunto de datos, calcular una nueva variable. Lo seleccionamos, le damos a aceptar. La variable que nosotros le vamos a llamar es la variable diferencia y se compone con el tiempo después. Nos situamos en tiempo después, hacemos doble clic y ya lo tengo aquí, menos el tiempo antes. Ya lo tengo aquí, ¿vale? Y le damos a aceptar. Y si veis, antes me decía que el conjunto de datos tiene 26 filas y 4 columnas y ahora me dice que el conjunto de datos tiene 26 filas y 5 columnas. Una columna más que es la diferencia, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí la variable diferencia. Bien, ya tenemos la primera pregunta de la práctica. ¿Qué más hacemos? Bien, me pregunta en la práctica si existe alguna mujer que tenga una mejora o un empeoramiento significativamente distinta del resto. Bien, si veis, estas diferencias suelen ser negativas porque suponemos que si el entrenamiento ha realizado una mejora significativa en el tiempo en la mujer, pues después de realizar el entrenamiento va a tardar menos tiempo que antes, de manera que la variable por eso es negativa. Entonces, vamos a ver si existe alguna mujer con una mejora significativa. Entonces, para ello nosotros vamos a construir un diagrama de cajas. Decimos gráficos, diagrama de caja. Y vamos a escoger la variable diferencia. Entonces, vamos a ver si tenemos algún outlier. Entonces, le damos a aceptar. Y vosotros mismos, desde casa, porque es que he perdido la gráfica, ha sido increíble, aquí con tanto lío de pantalla, no se ve la gráfica. Pero bueno, vosotros desde casa observáis si tenéis algún valor, alguna mujer, algún dato raro, ¿vale? Y vais a comprobar que tenéis tres, que son el 13, la mujer número 13, la mujer 26 y la mujer 18. Y si lo visualizáis, veis que la mujer 13 tiene una mejora significativa. Está aumentando en 8 segundos, aumenta en 8 segundos su tiempo, 8 segundos menos en recorrer los 20 metros. En el caso de la mujer 26, esta mujer tarda casi 10 segundos menos después de realizar el entrenamiento, y en el caso de la mujer 18 es todo lo contrario, tarda 2 segundos y medio más, ¿vale? Entonces vemos que tenemos tres datos raros. Bien, ¿afecta para algo el tipo de entrenamiento? Es decir, tenemos alguna mujer que tiene una mejora significativa, teniendo en cuenta el tipo de entrenamiento realizado, pues vamos a hacer lo mismo, pero ahora hacemos el gráfico de cajas, el diagrama de cajas, pero ahora por grupos, teniendo en cuenta el tipo de entrenamiento. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y nos siguen saliendo, yo creo que, a ver, el diagrama de cajas, perdonad, gráfica según entrenamiento, perfecto, y me parece que nos sigue saliendo las mismas mujeres, 13, 26 y 18, ¿vale? Entonces, esa sería la pregunta, que sí, que existen tres mujeres que tienen una diferencia significativa teniendo en cuenta el tipo de entrenamiento y son la mujer etiquetada con el número 13, la mujer etiquetada con el número 26 y la mujer etiquetada con el 18, ¿vale? Bien, ahora me dice que calcule la mejora media teniendo en cuenta el entrenamiento realizado. Bien, me está pidiendo que calcule la media de la diferencia, pero teniendo en cuenta el entrenamiento, es decir, tenemos que calcular una media para aquellas personas que han realizado el entrenamiento A y una media de la diferencia para aquellas personas que han realizado el entrenamiento B. Pues entonces nos vamos a estadísticos, resúmenes numéricos. Y si veis aquí en diferencia, escogemos diferencia y en estadísticos vamos a seleccionar la media. La media, ¿vale? Y le damos a aceptar. Y me sale que en total la mejora media es que las mujeres tardan 1,42 segundos menos en media en realizar los 20 metros, no teniendo en cuenta el entrenamiento realizado, si el A o el B. Entonces vamos a ver ahora
teniendo en cuenta el entrenamiento realizado. Estadísticos, resúmenes numéricos y ahora resumir por grupo. Entrenamiento, aceptar y aceptar. Entonces vemos que para aquellas mujeres que han realizado el entrenamiento A, en media mejoran 2 segundos, o sea, recorren los 20 metros 2 segundos más rápido, y para personas que llevan a cabo el entrenamiento B, la mejora es de medio segundo. ¿Vale? Entonces vemos que con A la mejora es más considerable. Bien, vamos a ver si existe mucha dispersión en la mejora en los dos tipos de entrenamiento. Entonces, para calcular la dispersión, esto lo voy a quitar de aquí, así. Para calcular la dispersión, nosotros tenemos los siguientes elementos. Vamos a ver, para calcular la dispersión, las medidas de dispersión que tenemos en dispersión. Tenemos la varianza o bien la desviación típica. ¿Vale? Cualquiera de las dos. Vamos aquí a estadísticos, resúmenes numéricos. Y entonces vemos que en estadísticos tenemos uno que es la desviación típica. Entonces seleccionamos, le damos a aceptar y me da la desviación típica. Entonces vemos que el grupo que tiene una mayor desviación típica es el grupo A, con una desviación típica de casi 3 segundos, frente al entrenamiento B, que tiene una desviación típica de 1,22. Entonces nosotros decimos que la mejora media en mujeres que siguieron el entrenamiento A es de casi 2 segundos, pero que también esto tiene una dispersión más alta, de casi 3, ¿vale? Bien, entonces el grupo A, el método A, es el que presenta una mejora media más alta, pero también es el grupo que presenta una dispersión más alta, ¿vale? Bueno, seguimos. Vamos a ver también, ahora nos planteamos lo siguiente. Nos planteamos si la variable diferencia, que es la variable que tenemos aquí, esta variable diferencia, si sigue una distribución normal. Vale, entonces, vamos aquí y vamos a ver cómo es un test de normalidad. En un test de normalidad tenemos que tener los siguientes elementos. Primero, vamos a hacer un test de normalidad de la diferencia. En la diferencia, para hacer un test de normalidad, nosotros tenemos que establecer dos hipótesis. Una primera hipótesis, que es la hipótesis nula, y la hipótesis nula es que la variable diferencia sigue una distribución normal. ¿Vale? Frente a la hipótesis alternativa, que es que la variable diferencia no sigue una normal. ¿Vale? Y este es el contraste que queremos hacer nosotros ahora mismo. Bien, ¿de cuántas mujeres estamos hablando? Estamos hablando de 26 mujeres. Entonces nosotros tenemos 26 mujeres y claramente estas 26 mujeres es menor de 30 y de 50. Entonces tenemos una muestra pequeña. Entonces, como tenemos una muestra pequeña, nosotros aplicamos el test de Shapiro. El test de Shapiro. Bien, pues vamos a aplicar el test de Shapiro. Entonces nos venimos aquí y decimos estadísticos, resúmenes, test de normalidad. Estadísticos, resúmenes, test de normalidad. Lo seleccionamos. Bien, aquí el test de normalidad que me da es el test de Shapiro y la variable que tenemos que elegir es la variable diferencia. Entonces le damos a seleccionar. Entonces ya hemos seleccionado la variable diferencia y le damos a aceptar. Bien, entonces aceptamos y, perdonad que se me está acabando la batería, voy a poner
esto a cargar, que me está dando un aviso. A ver, ¿dónde está aquí? A ver, aquí, aquí. Que no se me vaya la tablet. Los problemas del directo, ya estoy aquí, bien, ya tengo carga. Entonces... perdonad que lo pongo otra vez aquí y encima me lo ha torcido. Ahora, ya lo tengo. Venga, entonces aplico el test de Shapiro. Bien, hemos hecho el test con las órdenes que yo he indicado anteriormente y obtengo un p-valor. Este test tiene un p-valor asociado igual a 0.1, 2, 3, 4, 5, hasta el 1. Bien, claramente este p-valor es mucho más pequeño que el nivel de significación alfa. De manera que como el p-valor es menor que el nivel de significación alfa, nosotros tenemos evidencia significativa en contra de la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis que elegimos, ¿vale? La hipótesis sería que la diferencia, la variable diferencia, en este caso no sigue una distribución normal. No sigue una distribución normal, ¿vale? Bien, pues ya tenemos el test de normalidad para la variable diferencia en general. Se mantiene lo mismo para cada uno de los métodos de entrenamiento, es decir, la variable diferencia es normal, teniendo solamente en cuenta el método A. La variable diferencia es normal, teniendo solamente el método B. Pues vamos a verlo. Entonces vamos a empezar ahora con la variable diferencia, pero solamente analizando los métodos. Entonces empezamos y decimos método A. Entonces empezamos con el método A. No, esperaros, lo voy a poner en negro. Empezamos con el método A y vamos a establecer la siguiente hipótesis nula. La hipótesis nula es que la variable diferencia en el método A sigue una normal, ¿vale? Frente a la hipótesis alternativa es que la variable diferencia en el método A no sigue una normal, ¿vale? Este es el contraste de hipótesis asociado al método A. Vámonos con el método B. Método B, tenemos h sub 0, la variable diferencia en el método B sigue una normal. Esa sería la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, h sub 1, es que la variable diferencia en el método B no sigue una normal. Entonces, tengo método A y método B. Y ahora tengo que encontrar los p-valores asociados a este contraste. Bien, entonces podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Podemos filtrar los individuos que pertenecen al método A y aplicar el test de normalidad en esa base de datos filtrado. Eso es una alternativa que es correcta y que está bien, ¿vale? Segunda alternativa, de la misma manera, filtramos los individuos que están en el método B y hacemos un análisis de normalidad para los individuos que están, de las diferencias para los individuos que siguieron el método B. Eso también es otra alternativa. Bien, pero también lo podemos hacer de golpe. ¿Y cómo se hace de golpe? Pues decimos estadísticos, resúmenes, test de normalidad. Estadísticos, resúmenes, test de normalidad. Y si veis, en estos test de normalidad hay una opción que me dice test por grupos. Entonces nosotros tenemos que seleccionar el test por grupos. Y la variable que elegimos es la variable entrenamiento. Entonces le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y ya me hace los dos contrastes a la vez. Bien, para el primer contraste tenemos que el p-valor
es igual a 0.1, 2, 3, 4 y hasta un 4, ¿vale? Y para el segundo contraste tenemos que el p-valor es igual a 0.03328. Vemos también que en ambas situaciones vemos que el p-valor ha cambiado con respecto al que teníamos antes, porque la variable diferencia es distinta. Vemos que este p-valor es menor que 0,05, que el nivel de significación, vemos que el nivel de significación aquí es menor también de 0,05, por lo tanto tenemos evidencias significativas en contra de la hipótesis nula en ambos test. Es decir, aquí tenemos evidencias significativas con respecto a la hipótesis nula, de manera que nosotros podemos concluir que la variable diferencia de aquellas mujeres que siguieron el método A no sigue una distribución normal. Y para el segundo contraste, nosotros también podemos decir que tenemos evidencias significativas en contra de que la diferencia del tiempo en realizar los 20 metros para mujeres que siguieron el método B tampoco sigue una distribución normal, ¿vale? Entonces, esas son las conclusiones. Listo. Bien. Bien, fallos que tenemos bastante comunes, que pasan en los exámenes. Bien, por favor, esto que yo he puesto aquí, que lo tengáis bien claro, porque uno de los problemas que se presentan en los exámenes es el siguiente. El siguiente es, en algunas veces que yo he preguntado, determinar si, por ejemplo, la variable diferencia sigue una distribución normal en los dos métodos de entrenamiento. En los exámenes me he encontrado muchas cosas así. Hipótesis nula, esperaros que lo voy a poner en negro. H sub 0 es que la variable diferencia sigue una normal en el método para mujeres que siguen el método de entrenamiento A, y la hipótesis alternativa es que la variable diferencia sigue una distribución normal para mujeres que siguieron el método B. Bien, esto por favor, esto es totalmente incorrecto. Por favor. Esperaros que le coja el truco a esto. Diferencia normal, normal. Esto, por favor, esto es completamente incorrecto. Por favor, tacharlo. Tacharlo. No tiene absolutamente nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Los contrastes son los que he puesto anteriormente. Por favor, tenedlo esto claro. Esto no significa H sub 0 es A y H sub 0 es B. No, no, no. H sub 0 es si es normal una determinada variable, y H sub 1 si es normal si no es normal una determinada variable. Nada de mezclar métodos, ni grupos, ni nada, ¿eh? Por favor, esto que nos quede claro, porque en el examen no solamente se trata de hacer el test de normalidad, sino también de que me pongáis, de que me señaléis cuáles son las hipótesis para llegar a esos contrastes. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cuestión, por favor, por correo electrónico. Yo, si queréis, también os puedo pasar mi usuario de Skype para contestar, y entonces de una manera escalonada pues también puedo resolver vuestras dudas, ¿vale? Bien, pues entonces esto es con lo que respecta a la normalidad. No tenemos normalidad ni en la diferencia total, ni en la diferencia en el método A, ni en la diferencia únicamente utilizando el método B. Vale, bien, vamos con la última transparencia. La última transparencia nos dice, ahora vamos a codificar, me dice que vamos a asignar etiqueta a aquellas mujeres cuyo tiempo en recorrer los 20 metros antes del entrenamiento es menor o igual a 16,5. Entonces tenemos etiqueta de 1, otra vez con el, voy a coger el negro, etiqueta de 1
son aquellas mujeres cuyo tiempo en recorrer los 20 metros antes del entrenamiento, tiempo antes, es menor que 16,5 segundos. A eso le pongo la etiqueta de 1. La etiqueta de 2 son aquellas mujeres que tardan 16,5 antes, pero menos de 21 segundos. ¿Vale? Y por D3, aquellas mujeres cuyo tiempo en recorrer los 20 metros antes es menor o igual a 21. Y este es menor o igual a 16,5. Vale. Bien. Y ahora tenemos D3, son aquellas mujeres que tardan más de 21 segundos. ¿Vale? Vale. Ya lo tenemos. Bueno, pues vamos a codificar esta variable. Entonces decimos estadísticos, gráficas. A ver, esperaros. Datos, perdón. Modificar variables del conjunto de datos activos, recodificar variables. Entonces, me está diciendo el tiempo antes. Entonces seleccionamos tiempo antes y aquí le vamos a llamar pues a esta variable, pues por ejemplo, codificada. ¿Vale? Codificada. Y aquí tenemos que introducir las directrices de recodificación. Entonces me está diciendo que el tiempo antes pues es desde 0 hasta 16,5. A esta mujer yo le voy a dar la etiqueta de 1. A los que van entre 16,5 hasta 21 le doy la etiqueta de 2 y las que sean pues mayor de 21 le doy la etiqueta de 3. Bien, como me está diciendo que el 16,5 entra dentro de la etiqueta de 1, pues no tengo ningún problema en poner aquí 0,2.16,5 porque eso hace referencia a que el 16,5 tiene la etiqueta de 1. Por otra parte, también vemos que los que tardan exactamente 21 segundos, pues se le da la etiqueta de 2. Entonces ponemos 16,5 hasta 21. Y los que son mayores de 21 le damos la etiqueta de 3. Y le damos a aceptar. Y aquí visualizamos el conjunto de datos y sí que vemos que me ha salido esta variable codificada con D1, D2 y D3. ¿Vale? Bien, entonces ya tenemos la variable codificada. Más cosas. Me pide también que calcule la proporción de mujeres que realizan el entrenamiento tipo B y tienen una etiqueta D. ¿Vale? Entonces tenemos dos factores que son el entrenamiento, que el entrenamiento tiene dos niveles, que son entrenamiento A y entrenamiento B, y luego también tenemos la codificación, codificada, que aquí yo tengo tres niveles, que son el D1, el D2 y el D3. Y me pide que calcule cuál es la proporción de mujeres que tienen simultáneamente la etiqueta B y la etiqueta D2. ¿Va? Entonces, siempre que me pida cuántas mujeres, cuántos individuos, cuántos tal, compartan a la vez dos niveles de un factor, lo que tenemos que hacer es una tabla de contingencia. En esta tabla de contingencia yo lo que tengo es que enfrentar a esas dos variables. Yo tengo por una parte entrenamiento y por otra parte tengo esta codificación, ¿vale? Entonces nos venimos y vamos a calcular, vamos a calcular aquí la tabla de contingencia. Decimos estadísticos, tabla de contingencia, tabla de doble entrada. Ah, que no me deja. Va. Ah. No. No me está dejando calcular la tabla de doble entrada. Tabla de contingencia, tabla de doble entrada. Ponéis en una variable ponéis la codificada y otra variable cogéis el entrenamiento y contáis cuántos individuos comparten las dos. ¿Vale?
Bien, y también podéis calcular la proporción. Ya finalmente pues me dice cuál es el valor de la diferencia media en este conjunto de mujeres. Es decir, que realizan el entrenamiento número B y tienen una etiqueta de 2. Bien, aquí pues me tengo que quedar con las mujeres que realizan el entrenamiento B y que tienen una etiqueta de 2. Vamos a filtrar el conjunto de datos. Entonces, para filtrar el conjunto de datos, pues digo estadísticos, datos, modificar variable conjunto de datos activo, filtrar el conjunto de datos activo, porque ahora lo que me pide, ahora justamente lo que me están pidiendo es lo siguiente, me pide, vamos a ver, me pide diferencia media en el conjunto de mujeres que realizan el entrenamiento B, y además tienen una etiqueta de 2, ¿vale? Pues entonces me voy a quedar con estas mujeres. Voy a ver cuáles son. Voy a filtrar el conjunto de datos activos, lo filtro y entonces aquí digo pues que entrenamiento igual a B. Y esta le llamo pues entrenamiento B. Bien, por favor, cuando vayamos a filtrar una base de datos, no olvidéis incluir todas las variables porque las vamos a necesitar. Entonces vosotros siempre la primera pestaña tiene que estar marcada, que es como viene por defecto. Y lo que tenéis que hacer es introducir la expresión de selección. La expresión de selección es entrenamiento igual a B, ¿vale? Y el nombre del nuevo conjunto de datos, entrenamiento B. Le damos a aceptar y tenemos 11 mujeres que realizan el entrenamiento B, que las podéis visualizar. Aquí tenéis a las mujeres que realizan el entrenamiento, ¿vale? El entrenamiento aquí, el entrenamiento B, ¿vale? Todas son las que realizan el entrenamiento B. Y ahora pues podemos ver cuántas tienen la etiqueta de 2. Bien, pues para saber cuántas tienen la etiqueta de 2, decimos estadísticos resúmenes, distribución de frecuencias. Claramente ahora vemos que lo que tenemos activo es el conjunto de datos que tenemos activo es el entrenamiento B, es decir, estamos únicamente con mujeres en el entrenamiento B, y vamos a contar cuántos tenemos con la etiqueta de 1, cuántas mujeres tienen la etiqueta de 2 y cuántas tienen la etiqueta de 3. Entonces decimos estadísticos, resúmenes, distribuciones de frecuencias. Y le damos a codificada, ¿vale? Codificada y aceptamos. Y entonces me está diciendo que tenemos 6 mujeres con la etiqueta de 1, también tenemos pues 4 mujeres con la etiqueta de 2 y tenemos una mujer con la etiqueta de 3. Si lo expresamos en proporción, nosotros tenemos que el 54,55% tiene la etiqueta de 1, el 36,36% la etiqueta de 2 y el 9,09% la etiqueta de 3, ¿vale? Entonces tenemos, ¿cuántas mujeres tienen la etiqueta de 2? Tenemos 4, y queremos calcular la diferencia media en esas 4 mujeres. Cogemos la diferencia de los valores de la diferencia en esas 4 mujeres y calculamos la media. Vamos a ver cómo hacemos esto. Decimos estadísticos, resúmenes numéricos. Entonces nosotros lo que queremos, la variable de interés es la diferencia y el estadístico que le queremos calcular es la media. Entonces todo lo demás nos sobra. Le damos a aceptar y me sale menos 0, que tengo que darlo por resúmenes numéricos y ahora resumir por grupos, y entonces nosotros la resumimos por el grupo de codificada. Le damos a aceptar y le damos a aceptar y entonces vemos que en esas 4 mujeres que tienen simultáneamente la etiqueta B y la etiqueta de 2, me sale
que la diferencia media es de 0,09, es decir, que tiene un aumento en 9 centésimas de tiempo con respecto a antes de realizado el ejercicio, ¿vale? Entonces, bueno, con esto pues es una pequeña práctica de la clase que hubiéramos visto el martes día 17. No sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión. Para cualquier cosa, por favor, comunicármela mediante Skype, mediante correo electrónico, como vosotros queráis. Mucha suerte a todos, cuidaros mucho, no salgáis de casa y bueno, no voy a decir como los youtubers, esto de suscríbete y darle a like, pero bueno, ya está. Un besito a todos, cuidaros mucho y no salgáis de casa.